Pues, entonces ahora me toca no decir groserías. Todo bien, qué pena. No, entonces vamos a- a hacer esto. Nosotros creemos, Ángel, que esto se demorará 40, 50 minutos, máximo una hora, y ya nos hemos gastado 5. Entonces toca que se demore máximo 55. Y por supuesto es el inicio de una, como nosotros coordinamos con la jefa, con Magda, Claro, claro. y con José Francisco, un poco de que ustedes sean como el think tank, de que esta vaina tiene que servir para algo. ¿Sí? O sea, yo soy como el polo a tierra, y esta vaina, ¿para qué es que lo estamos haciendo? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Esa es un poco la... Entonces a veces hago unas preguntas un poco sin anestesia, como digo yo. No, así debe ser, en mi opinión. Eh, a ver cómo nos va. Y lo que hacemos son vainas que, digamos, que sea algo interactivo, digamos que usted como experto converse con los datos, y no que reciba lo que un modelo extraterrestre le dice, esto es lo que usted tiene que pensar, sino que le pueda indagar, ¿sí? Puede decir, ¿y usted dónde sacó esta vaina? ¿Sí? Muéstreme los datos de yo no sé qué. ¿Será que? Y que puedan conversar. Entonces, ese es un poco el cuento. Yo voy a compartir pantalla. Espérate un segundo. Y Juan Pablo González, no sé si se va a conectar. Ese es Juan Pablo. ¿No se logra conectar o qué? No sé, pues le pregunto, o para esperarlo un rato, No, sí, no, ya, yo estaba ahorita con él, no, tal vez le dio algo, pero espérate, espérate, comparto la pantalla del script que Gracias. habíamos preparado. Sí, Ahí debió haber llegado. sí, claro. Más bien no le daño a él pues, tan, tan. Entonces, mira, este es un poco Claro. compartiendo la pantalla. Sí. Este es un poco ¿dónde está esta vaina? Pero no sabe qué pasó, que es que mandaron otro. Pero déjenme y reviso el Teams enseguida y le comento. Ok. Que mandó José Francisco. Sí. José Francisco mandó un link. Sí, pues no, ahí llegó Juan Pablo. Ya, listo. Gracias. Listo. Igual yo le mandé también a él. Claro, ya, qué pena. No, de pronto no recibió, siempre pasa algunas cosas. Hola, qué pena. ¿Qué hubo, Juan Pablo? Uy, qué pena con ustedes. Ánimo, no queremos pensar hasta que le dio que llegó tarde. Ya. No, tranquilo. Yo ya el doctor Ángel muy pilas, estaba a las en punto. No, yo le hice un poco el cuento de la idea de hacer estas entrevistas. Ya. Puse acá, pero lo puedo quitar para que sea usted el máster de la reunión. Ya la estamos grabando. Listo. Y le prometí que a las 5 lo dejábamos ir. Listo. Es más, de pronto, hasta antes eso es rápido. Y intentamos que cumplamos el tiempo que es. Listo. Entonces, me quito esto y usted coge el control, ¿o qué? Pues es que si tú tienes ahí la presentación, si quieres, Ahí vamos la a hacer tengo. una. Ahí la tengo. Ahí está puesta. ¿Usted la está viendo? Sí, yo la estoy viendo. Bueno. Entonces Listo.
Entonces, compórtese como el gran jefe y nosotros aquí funcionamos. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por pues, abrir el espacio que nos estás dando. La idea ahorita es hacerte un par de preguntas, ¿sí? Para entender un poco eh, cómo comenzar a alinear lo que está la parte de analítica que se está manejando con lo que sería ya el producto final o el producto pues de visualización de los datos, ¿sí? Entonces, si quieres pasamos a la primera parte. Opa, ¿Debería? ahí está la primera parte. ¿Sí? Uy, a mí no se me actualiza la pantalla. Entonces, espérate un segundo, dejo de compartir el viejo truco de los ingenieros de sistemas. Ya. Ya, listo. Listo, listo. No sé si de pronto, José, tú ya le diste como el tema del papel. Sí, no lo he nombrado todavía. Le dije que estábamos buscando, que tocaba buscar la personalidad con la que nos iba a contestar, Sí. pero no lo he nombrado todavía director del observatorio o secretario o ministro o alguna vaina. Que es un Bueno, poco la aquí de idea, pronto, Ángel. dinos desde una perspectiva tipo usuario, un usuario que tú te imagines en general, alguien que podría utilizar el portal. ¿Cuáles sería de forma breve como el background de esa persona y cuáles son los problemas que éste buscaría resolver? ¿Sí? Bueno, para ese, en ese sentido, yo sí estratificaría el usuario principal en varias ramas. Primero, el usuario central, nacional, que usualmente es ministerio, instituto, instituto en todas sus ramas, que es el observatorio, y de pronto incluso entes de control. Ese usuario es mucho más versado en temas analíticos. Entiende sin pestañear que es un porcentaje, por ejemplo. Entiende el tema de las razones, de las tasas, de las incidencias, de las prevalencias. Entiende el riesgo, es decir, entiende, por ejemplo, medidas de riesgo, no solo en epidemiología, sino en otros ámbitos de salud pública y de investigación científica. Entiende incluso el valor de P en la mayoría de las veces. Y digo varias veces porque mucha gente no sabe qué es valor de P en esta toma de decisiones nacionales. Ese es el usuario un poco medio experto. Ahora, el usuario en el aspecto local, y lo digo porque soy de Cartagena y porque conozco los entes de control de Cartagena y sé la experticia que tenemos en una ciudad tan grande de 1 millón ya de habitantes como Cartagena. La experticia de las secretarías de salud, que son las que le ayudan a tomar las decisiones locales, las Sí. decisiones, es bastante baja. Eso no se puede negar. Ahí, por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué es un porcentaje? No, por eso ponía ese ejemplo, porque si tú ves, Tampoco. yo todo lo digo por experiencia, y yo sé que, pero tengo que decir, no es un número multiplicado por 100. Claro, eso es el bachillerato. Ya me acuerdo, genial. Entonces, es cuando tenemos esas capacidades tan limitadas, entonces entender qué es riesgo se hace muy complejo, porque no entienden, muchas veces no tienen la capacidad, no digo la capacidad intelectual porque son gente preparada, pero sí no tienen la formación para entender, por ejemplo, el denominador, ¿ya? Entonces, en matemática es algo muy complejo, y es algo muy complejo. Entonces, por ejemplo, yo digo que es un OR o un OSAT. De pronto ustedes no se conocen con el término, pero es simplemente el riesgo en una población sobre el riesgo de otro. Entonces, no entienden que 1.5 es 50% más de riesgo o 1.5 veces el riesgo. Entonces, ese tema es un poco complejo. Ya para temas descriptivos, incluso las tasas se hacen difícil a veces de explicar, porque el denominador muchas veces no está claro.
Y una máxima que tenemos en, pues, en investigación epidemiológica en medicina es tener siempre tu denominador claro, porque es con quien estás comparando. Entonces, no tampoco está. Entonces, ese usuario hay que llevarlo paso a paso, paso a paso. Entonces, si usted me dice que usted quiere un usuario central, yo me voy con el usuario central. Si usted me dice, bueno, vamos con un usuario local, yo voy con un usuario local, pero yo lo clasificaría de esas dos maneras. Que puedan ser tan rudos. No, eso es una observación súper importante porque sí son perfiles distintos, preocupaciones distintas y también afanes distintos, porque el secretario está contra la pared ahí casi siempre. Mm. Juan Pablo, usted aconséjenos. Bueno, no, está interesante lo que tú dices respecto a las métricas, pero digamos a mí me gustaría que me contaras un poco más sobre como el día a día, ¿no? Como qué problemas ellos buscan Bueno, resolver, sí, digamos que, y desde ambas partes de los usuarios, ¿cierto? Tú aquí hablas de sí, varios, digamos parte del hablemos usuario. generalmente acá. Un poco el detalle. Ujú. Le toca jugar al esquizofrénico, Ángel. Sí, un poco, porque no entiendo esa. Chévere, chévere. ¿Cómo así dos usuarios? Entiendo que el tomador de decisiones es un usuario. Sí. Sí, Tú me dices que los dos usuarios que yo nombré, sí, el que entiende los datos, ¿cierto? Estamos la cada, población que entiende los datos y la población que... cada respuesta te la voy a dar En los dos. los dos usuarios. Bien. Súper. Entonces, bueno, para el día a día del usuario, no tengo experiencia como, o sea, no he trabajado en la Secretaría Local de Salud de Cartagena, que es mi central en este momento, pero sí, casi llego a trabajar y sé un poco la dinámica porque he estado de hace varios años muy pendiente de eso. Sí, El día a día es muy operativo, es decir, cuántos casos en números absolutos hay de tal enfermedad, cuánto de reporte bueno, lo primero que tengo que decir es que cada Secretaría de Salud y este aspecto local se divide en varias dependencias. Una que es sistemas, que usualmente un ingeniero de sistemas. Una que es vigilancia y control, que usualmente maneja el Civigila, que es lo que envían al instituto. Y otra que es la parte operativa de programas específicos, vacunación, tuberculosis, malaria, lepra, infantiles, maternas, etcétera. Más o ujú, menos la división. Hay sistemas casi que no la tienen en cuenta porque no son No, expertos. listo. Eso Otro es sabe. clave. Y eso es algo importante que hay que fortalecer, pero que siempre es así. Por lo menos en mi área, en mi institución local. En Bogotá puede ser diferente y creo que es diferente porque la Secretaría de Salud en Bogotá es muy completa. Pero ya en las regiones, pues, es siempre un poco descartada. Y nunca la he visto resaltar cuando es algo importante. Pero bueno, independientemente de la importancia, le voy a dar la realidad de lo que yo veo. La parte de vigilancia y control son las personas que yo les digo que algunas veces no están también entrenadas en esta investigación. Ya hay mejorando capacidades, sí es cierto, pero todavía con deficiencias. Entonces, se encargan de la notificación día a día de los pacientes que llegan a la base de datos y reportar al instituto, solo eso. Y la parte de programas específicos, que son programas específicos que no se relacionan con COVID. En el tema de COVID, como es tan masivo, todo eso se ha unido, por lo menos en el área de Cartagena. Tenemos una reunión ellos tienen una reunión con la academia, que es en este caso Universidad de Sinú y yo, cada semana para planear lo que pasa, planear en el sentido de discutir los problemas, discutir soluciones y revisar los datos de cada área. Hay un enlace con el ministro en Cartagena, el doctor Benetti, por ejemplo, y ese enlace maneja un poco mejor los datos, pero no los maneja tan experto porque él es solo un enlace con el ministerio. Maneja el tema más de articulación de información, que esto esté bien, y ha hecho un gran trabajo, la verdad. Pero eso es otro tema. Ya para el tema de los datos, sí,
No, ya ese es otro tema. La pregunta es clara. ¿Cuál es el día a día? Bueno, y el día a día de los nacionales sí se las debo, pero no, debe ser más de reuniones y de articulación con las diferentes regiones del país. Pero esa sí es un poco menos, soy un poco menos experto porque no estaba en Bogotá. Y, por ejemplo, Ángel, digamos, volviendo al regional, ahí en Cartagena, Sí, eh, bueno. ¿qué, en qué no se puede, en qué no se puede equivocar ese hombre? ¿Qué hombre? El secretario o el de vigilancia y control. ¿Qué no se Ujú. puede? ¿Qué lo estresa? ¿Qué lo estresa? La verdad, eh, de forma regular, el tema político. Ya, sin duda, ya dejando eso de lado, sí, el tema político de que me contaras, todos nos contratamos. Una cosa así. Sí, 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 sí. Claro en eso y yo no tengo ningún interés en eso, pero hay que decir las cosas como son en Sí, sí, mi... así es lo que da la tierrita. Una vez dejando eso de lado es el tema de eh, el uso eficiente de el razonamiento, prácticamente racionamiento de recursos y el uso eficiente de recursos para optimizar la salud. Entonces, cuando se pone de eso en la cabeza, o sea, se pone eso en principal, hay muchos programas que han sido financiados tradicionalmente. Esto es lo que ha pasado en Cartagena, por ejemplo, eh, que van a dejar de recibir financiación debido a la optimización. Y eso crea también problemas políticos. Pero eso, dejando eso aparte, eh, sería como eso, la optimización de recursos, el uso eficiente de recursos. Donde yo puedo optimizar los recursos que tengo, que no son solamente económicos, son tecnológicos, son de equipos de salud, o sea, equipos no solamente hospitalarios, sino equipos de salud, computadora, equipo, camilla, cama, UCI, todo ese tema de recursos, Sí. eh, los recursos humanos, profesionales en salud, profesionales en análisis de datos, en este caso serían epidemiólogos, médicos expertos, profesionales en salud. Toda esa rama, todo eso es muy enfocado a usar y las limitaciones que tienen, y esto es un poco importante con respecto al sistema de salud en Colombia. El sistema de salud colombiano, como ustedes saben, es fragmentado. Los dineros son públicos, pero la ejecución es privada. Mm. Como es privada, hay que hacer una vigilancia y control de la ejecución privada de recursos. Y eso, eso significa vigilancia y control de la EPS, que son de las entidades más financieramente robustas en la economía colombiana. Financieramente robustas, tienen injerencia, y esto no se puede negar, en las tomas de decisiones nacionales, tanto en el Congreso, como tanto en la rama ejecutiva como en la rama eh, de Congreso, la rama legislativa. Entonces, eso complica un poco las cosas, porque algunas veces, y esto fuera COVID, porque en COVID todo ha sido muy unido, la articulación ha sido muy buena. Entonces, sí toca, pese a esa parte importante, porque las decisiones que se toman son a nivel central de ajuste de las EPS. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ok. Entonces, piensa el secretario de salud, en resumen, es más cómo sobrevivo yo a esta posición que tiene tantos intereses de tanto dinero, el 10% de la economía colombiana, y cómo optimizo los recursos para una región específica en Colombia. Entonces, es muy complejo. El tema es Y más una pregunta, Ángel. ¿Y ese hombre tiene unas metas que cumplir o en que papel. debería cumplir? ¿Cómo, Sí. cómo En hace? papel, pero como es muy político el asunto,
se cambia, hay mucho en mi región, que es la costa, y dejo de lado de pronto Barranquilla, porque Barranquilla ha tenido buenos administradores, independientemente de lo que pase, ha tenido buenos administradores las últimas alcaldías, pero hay mucho recambio de secretarios Ujú. y de otros temas, pero bueno, en Secretaría de Salud hay mucho recambio, entonces las metas están cambiando. Ángel, Por lo una pregunta. menos, ¿Ustedes sí, allá, dígame. ustedes allá utilizan algún tipo de herramientas? Por ejemplo, aquí tú te has centrado mucho en el tema de recursos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿hay algún tipo de herramientas que tú sepas que ellos utilicen para mirar los recursos, como hacer proyecciones, algún tipo de cosas de ese estilo? No, para hacer proyecciones, para hacer predicción, para hacer modelación de potenciales, pues utilizando recursos en salud, no. Lo que hay son software o herramientas de conteo. Sí, me De gasté con- esto, entró esto, salió esto. Herramientas financieras, pero de análisis no. Y eso es un problema grave, por lo menos en las regiones. Ahora, en el tema nacional, está el Civigila, que sí es muy útil, usted ya lo conoce. La visual está lo que hace el Observatorio Nacional de Salud, que es muy valioso. Es un reporte cada 6 meses al principio, ahora es cada año, del estado de salud de Colombia enfocado en un tema específico que lo lidera pues, Carlos. Que bueno, Carlos de hecho yo trabajo con él en varios artículos y lo conozco pues, pues bien. Y bueno, hay muy buenas herramientas a nivel central. A nivel local no hay mucho. O sea, Y, la dirección y- está más, dígame. y vainas como si vigila, eh, lo utilizan allá en la Secretaría Regional también, ¿no? Pero digamos, ¿para qué lo usan? ¿Usted cree para qué lo usan allá? Para reportarlo al instituto. La verdad es esa. Porque ellos no están encargados de administrar la salud. Ellos, y la verdad es que el sistema de salud de Colombia necesita reforma. Para mi opinión personal, el sistema de salud de Colombia es muy bueno, se hizo muy bien, se diseñó muy bien, pero necesita reforma. Necesita más articulación a nivel central, local. Entonces, y más un flujo directo de recursos de nivel central para optimizar, y hacer más eficiente el flujo. Pero sí, a nivel local, el Singida no es A tan. nivel local, ¿realizan algún tipo de informes, de Son muy básicos. reportes? Si tú ves cada región, pues tendría que tener su informe. Pero Ya, si tú los lees de varias regiones, no solamente de acá, son muy sencillos. Es ya. solamente decirlo, el número de personas que tienen esta enfermedad, este periodo, y el número de personas que tienen esta enfermedad, este otro periodo. Alguna otra variable de interés como la edad, el sexo, No se manejan. cosas básicas, muy básicas. Ya. No hay predicción, no hay Pero creo forecast. que en esos picos de dengue o de Zika, ¿cómo se dieron cuenta ellos o qué pasó? Es que eso vino de Brasil ya, entonces ya estábamos informados. La única región que estaba preparada en términos de análisis era Barranquilla, porque ellos tuvieron, yo creo que con esto de la pandemia de COVID, ellos tuvieron un convenio con la CDC y con el instituto y analizaron datos allá, pero de eso no salió nada publicado, todavía no salió nada publicado. Entonces, eso ha sido muy complejo. ¿Cómo se sabe? Por la notificación que hacen los hospitales. La Secretaría de Salud estaba totalmente desarticulada, era un ente más en el problema político de las regiones, y qué pena decirlo. La administración ha tenido 10 alcaldes en los últimos 5 años, algo Sí, no, así. no, Cartagena es Eso el, es terrible. el Pero ejemplo de Cartagena lo es un que caso no muy debería diferente. pasar. Mm. Exacto. Ha sido su género y el caso, y por eso es que es tan grave acá.
Pero pero sí, entonces los manes que terminan tomando decisiones son los directores de los hospitales, los de las IPS. y de las EPS, de las EPS, porque las EPS tienen unos convenios con los hospitales. Entonces, Sí. de hecho, usted ha tocado un punto a que se ha dicho mucho, y esto lo voy a sacar un poco de lo que hemos salido. Lo que he aprendido de la mesa es que los EPS tienen ejercen mucha presión, yo no diría presión, ejercen mucho control sobre sus pacientes. Entonces, los pacientes no son del ente de salud, son de las EPS. Y los datos de las EPS. Así es. De hecho, Sí. ellos lo dicen, los datos no son míos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de si vigila en Cartagena, me dicen, los datos no son míos, son de las EPS y las IPS. Los datos. Me lo dicen así y bueno, yo digo, no sé si sea legalmente lo que es, Okay. pero es lo que ellos reportan. Ok, Ajá. Entonces es algo, pues, muy complejo. ok, Desde el punto de vista central, la tiene un poco más clara, y depende mucho de la orientación política del presidente. En este caso, el presidente pues decidió dejar a su antecesora, al antecesor perdón, el presidente Duque decidió dejar a la antecesora de Instituto Nacional de Salud, ahora en instituto que que venía con Juan Manuel Santos, y ha hecho un buen trabajo la doctora Ospina. No se le puede quitar. Y falta mucho por recorrer en esta pandemia, pero ha hecho un muy buen trabajo, en mi opinión. ok. José, esta primera parte era un poco como para entender el contexto. Ángel, perdón. Sí, pues, José Ángel. Esta primera parte era para entender el contexto. Si quieres, pasamos a la segunda, Tiberio. Sí, señor. Sí. Eh, entonces aquí un poco también dentro de tomador de decisiones, ¿sí? Dentro de lo que hemos discutido anteriormente, en las temáticas que se encuentran dentro del proyecto Caoba, ¿cuáles son las de mayor interés para tu segmento de usuarios, para lo que tú tienes en Bueno, mente? aquí hay dos aspectos importantes, como les dije, la parte local y nacional. Voy a hacer un recuento de todo lo que me acuerdo, porque es bastante amplio el proyecto. Entonces, me voy a ir por institución, a ver qué está haciendo cada una, y voy a decir esto es importante y esto no, y después, eso son más que todo para acordarme en todo, para tener en cuenta todo el rango de modelos que están haciendo, Sí. y después darle una visión desde un punto de vista. Entonces, está primero, digamos, con Javeriana, que yo estoy en ese equipo, que sería el tema de modelos para proveer evidencia acerca del seguimiento de contactos, que me parece muy importante. Está Javeriana Cali, que está haciendo un modelo para Cali, pero no tengo claro qué tipo de modelo está haciendo. No sé si tú tienes, Juan Pablo, alguna idea, o doctor Tiberio. Ellos no eran los que estaban trabajando con uno de multiagentes para lo de Fíjate, contactos. ¿pueden iniciar en ese modelo de agentes? Creo. O eran ellos, o eran los bogotanos, pero No, los bogotanos están trabajando en los modelos principalmente de COVID, ¿no es Y sí, así? pero de Bogotá contacto, de también. cómo Ya. la vaina del contacto. Pero bueno, entonces ellos no han dejado tan claro cuál es su objetivo de- pero bueno, eso con la gente es valioso y hay que apoyar. Sí, sí. Pues lo otro es lo de ICESI, que también está haciendo un modelo, pero de hecho ellos me pidieron ayuda y consulta, pero no sé en qué están haciendo un modelo. No sé tampoco, no lo tengo claro. Está EAFIT, que está haciendo un modelo de evaluación de desenlaces no COVID por enfermedades inmunoprevenibles, por vacunación, o sea, enfermedades prevenibles por vacunación, que es también importante. Está los Andes, que está haciendo el modelo de enfermedades prevenibles enfermedades prevenibles, no, enfermedades que subirían por el efecto COVID, por la dejada, enfermedades crónicas que se dejan de atender por el efecto COVID. Por la Ujú.
Está el que yo voy a liderar, que eso va a ser en los próximos días, sobre la costo efectividad de la vacuna contra COVID. Ahí faltan varios modelos que no están, que están en el protocolo, pero que no están en ejecución. Lo de cero prevalencia, esos son los caleños, ¿no? También. El de Valencia es nacional, pero eso con el instituto y eso sí es como un estudio aparte. Es que Ajá, calibrar los modelos, más ok, no va a ser el resultado del proyecto ok. principal. Listo. ¿Ya? Entonces, de esos modelos que están ahí, lo principal, bueno, te voy a decir primero mi visión, qué es lo que se debe hacer, que es un modelo de desescalamiento de las intervenciones no farmacológicas en Colombia por regiones. Que no se hizo, que estaba diseñado en el estudio, pero nadie, y tengo unas diferencias, tuve una diferencia incluso con la doctora Magda por eso, porque no está en ninguna parte haciéndose. Y eso es lo que se necesita, pero ya. Ya estamos en la época del desescalamiento y el escalamiento de nuevo. Es decir, cuando las medidas, cuando se disminuyen, las medidas no farmacológicas, cuando se apertura la economía, se suben los contactos. Y se sube además el RT y se sube los contagios y se sube la muerte. Sí. Eso es lo que se debe hacer. Bueno, pero usted me preguntó una cosa del proyecto, ya lo que se está haciendo, y es lo que sería importante y para mí es difícil decirlo. Pero a ver, voy a decir en el corto plazo, no hay realmente, o sea, en el ya, que si lo publicamos ya, no hay nada que yo haya visto del proyecto que sea realmente tan útil, excepto lo del rastreo de contactos. ¿Ya? Eso es como importante para lo que se está haciendo, diseñando ahora. Que de hecho hay una estrategia que se llama PRAS, que se está desarrollando como piloto incluso en Cartagena, pero que va a ser nacional sobre rastreo de contactos, que está dando algunos resultados y que esos resultados podrían informar a los tomadores de decisiones para tomar la decisión de hacer la estrategia nacionalmente. Eso por un lado. Al mediano plazo está lo de la costo efectividad de vacunación, que haría, porque eso se ve como en los próximos 6 meses a un año. ¿Ya? Entonces, eso lo diría yo y eso sería importante, porque ya cuando venga la vacuna van a venir varias vacunas, van a venir a tiempos diferentes. Entonces, sería bueno tener listo qué población se debe priorizar, qué población no, para comprar la vacuna a un precio adecuado, que va a estar cara, si sale de una privada, que es lo más probable. Y diseminarla en la primera medida, o sea, diseminarla primero en la población más vulnerable a mortalidad. A largo plazo, si yo conozco el proyecto, está muy importante lo de los efectos por el confinamiento en enfermedades no COVID, tanto lo crónico como lo infeccioso. Ahí dejé de decir que es muy importante a un año, 2 años, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ahí dejé de hablar de las dos que son de Cali. Porque una es muy específica de Cali, que es la Javeriana Cali, porque es modelo de agentes para Cali, pero si ellos diseñan la pregunta que sea específica para el país, o sea, que sea una pregunta específica que sirva para todo el país, será muy valioso, pero no sabría cómo encajarla porque no sé si es corto, mediano, largo plazo, porque no sé dónde, no sé la pregunta. Y la otra que es de ICESI, que doctor Navarro, pero no sé en qué, realmente no sé cómo va eso. Listo, Ya. no hay problema. Por ejemplo, dentro de lo que tú estás trabajando, ¿tú ves ahí algún tema de manejo de alertas? Manejo de alertas. Yo Sí, decía, por ejemplo, en el tema de costo efectividad, por ejemplo, cuando en el tema que se llama el tema de costos o el tema de coberturas de vacunación. Es decir, debemos alcanzar una meta de cobertura de vacunación. ¿Cuál sería esa meta?
y cuándo sería feasible después de la vacunación alcanzar esa meta, en qué poblaciones sería bueno alcanzar esa meta, todo relacionado con eso. Y el punto es de uso de recursos, que sería el... Ese pito, no sé. Espera, pero no soy yo. Entonces, el costo sería de la vacuna, cuánto debería ser, o sea, como un punto crítico que por encima de ese costo, el presupuesto de la nación subiría tanto por ciento, por ejemplo, porque hay que aplicarse a toda la población. Entonces, y eso se hace, eso se puede hacer, eso lo discutimos incluso con Carlos cuando hablamos con él, lo del umbral de costo efectividad. Entonces, hay que calcular que es incluso algo, es un consenso social de Colombia, pero habría que asumir por lo menos en el estudio este habría que asumir algún umbral o varios umbrales para mostrar la diversidad de opiniones de ese rango, por lo menos que nosotros no nos quedemos como no tenemos la verdad, en el sentido de que no sabemos cuál es ese umbral de costo efectividad, por cierto, y no está estimado en Colombia ni está consensuado, como poner un umbral y hacer como que después de estos costos, el umbral se pasa y estaríamos gastando más en salud por COVID que por todas las otras enfermedades cuando no. Ajá, ajá. Eso es así, pues, eso Y sería, Ángel, ¿eso qué tan dinámico podrá ser? Pues especulando yo, ¿qué tan depende, dinámico podrá ser en el tiempo? depende de los datos que se tengan. Porque si te pones Ajá. a un tiempo bastante rápido, si lo tenemos semanal, por ejemplo, podemos decir, oiga, gobierno nacional, se está cansando la cobertura acá en esta población de riesgo, aumentemos la cobertura en esta otra población de riesgo. Y Ujú. el costo sí es un poco más delicado porque está lo que se gasta el gobierno nacional, entonces el presupuestal, aunque eso es público, pero los rubros gruesos, los rubros cortos que no son tan públicos, y eso pues sería un poco difícil, en mi opinión todavía, pues yo no soy experto en economía. Habría que decirle al Banco de la República que se llama interno o al Ministerio de Hacienda que publicara eso y que nosotros podemos decir o podemos orientar en algún sentido en los gastos en salud que se deriven de la vacunación, Ujú. de la vacuna. Ok. Por ejemplo, nosotros podemos decir, por encima de este precio de vacunación, nos gastaríamos el 100% de lo que nos gastamos el año pasado en salud, por ejemplo, con vacunando a 40 millones de personas, algo por el estilo. Y que ese precio de la vacuna sería X. Y que por encima Ah, de eso hay un umbral por el cual, creo que hablaba incluso, un umbral por el cual no sería eficiente. ¿Sabes? Eso habría que negociarlo con quien dice hace la vacuna, que no es tan fácil. sí. Y, Habría que, me imagino que dentro de la necesidad de hacer la regionalización, los costos van cambiando, los costos de llegar a la población, como el despliegue de la vacuna, ¿no? sí, pero eso es más fácil ya porque hay un despliegue para las otras vacunas. O sea, Ajá, sí, claro, 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 claro. hay Sí. que aumentar. Lo que sí veo difícil, bueno, yo estuve en y esto se sale un poco del tema, pero yo estuve en una conferencia creo que era Pfizer o alguien, un director de management de algo de Pfizer muy bueno en Pittsburgh. Y eso yo le preguntaba, ajá, usted, porque yo hago estudios de costo-efectividad de vacunas, yo lo vengo haciendo desde hace algún tiempo, pero yo hago estos estudios. Ustedes sí los tienen en cuenta para establecer sus precios. Y ellos me decían que cuando no hubiera evidencia acerca de la costo-efectividad, ellos sí lo hacían. Y ellos eran muy abiertos a ver en cuánto el mercado, en este caso el mercado académico evaluaba que el mercado social, que era evaluado por unos académicos, evaluaba cuánto costaba potencialmente la vacuna y tenían muy en cuenta ese valor. Entonces yo sí creo que siguiendo lo que muy, muy honestamente me dijo el doctor de Pfizer, o de estas farmacéuticas grandes,
que no sé cuál será, no me acuerdo si es Pfizer y no quiero hablar mal Sí, ni sí, no bien, importa. tampoco normal, no tengo que neutral con respecto a eso. Es como está el sistema y hay que tratarlo así. Pero sí es importante que ellos tomen la recomendación de unos investigadores sobre cuánto debería costar la vacuna y lo hacen. Entonces sí sería importante tanto doctor Tiberio como Juan Pablo. Ajá. No sé. Muy bien. Listo. Yo ahí veo, digamos, que hay varios stakeholders, ¿no? Bueno, no. Ya pasamos a la demo. Sí, a la demo. Ah, no, Tenemos... no, perdón, perdón, perdón. No, pero de forma, sí, hagamos esta de forma muy, muy concreta. Yo ahí veo varios stakeholders, ¿no? De la parte de tu parte de análisis, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿tú cómo verías el tema de reportes? Exacto, yo creo que hay que hacer varios tipos de reportes. Eh, uno en PDF que pueda ser compartido, o sea, mi opinión personal. Uno en PDF corto, uno en PDF largo, un web corto y una web larga. Entonces, ¿qué es cada una de estas cuatro cosas? Y ojalá se pueda hacer. Yo sé que eso es mucho, mucho trabajo. Pero un reporte corto de 1 o 2 páginas máximo, separado por cada página, en la cual por infografías o eh, por un resumen corto, 140 palabras, algo que quepa en Twitter, por ejemplo. Decir el resumen del proyecto, sus resultados principales, tácata, y el resultado de cada modelo, tácata, cada uno de los equipos, tácata, tácata. Eso por un lado. Eso es porque la diseminación ahora por WhatsApp, por Twitter, es muy valiosa. De hecho, WhatsApp, ya en Colombia es muy frecuente el uso de WhatsApp, y tiene muy buena cobertura, y Twitter es como usado mucho por tomadores de decisiones, como mismo Facebook, Instagram, esas redes sociales. Yo sí haría eso. Ya haría un reporte largo, más metodológico y de resultados más largos y completos para los que quieran evaluar la metodología, no solo del proyecto principal, sino de cada uno de los submodelos. Ok. Es importante. Y ya la página web, una página, qué pena la interrupción, pero una página corta de resumen que sea parecida a lo que esté en la infografía, aunque dinámica. Y una página larga que se haya detallado todo lo que se pueda detallar de cada modelo de forma importante. Todo lo valioso de cada modelo se pueda detallar. Listo. Si quieres pasamos a la demo, Tiberio. Este es un draft que hicimos, pues de pronto tú ya tuviste el tiempo de verlo. Te voy a compartir yo en estos Yo momentos. dejo de compartir. Sí, por favor. Listo. Voy a compartir ya en estos momentos. Esto es un draft que teníamos hecho ya hace un tiempo. No sé si de pronto tú tuviste la oportunidad de verlo. Aquí ya estoy compartiendo. ¿Están viendo esta pantalla? Sí. Sí, señor. Aquí ven mi mouse. Puro Lorem Ipsum. Puros Lorem Ipsum, que próximamente vamos a tener una versión 2.0, pero todavía no está terminada. ¿Querrá usted decir 0,2? Sí, 0,2. Esta ya es la primera, esta ya sería la versión 1. Bueno, aquí esto, digamos que esto es solamente el de validación del flujo, ¿sí? Entonces aquí inicialmente es una vista muy, muy por encimita que va a contemplar la parte más importante de cada uno de lo que serían los informes, de cada una de las cosas que habrían en este menú, ¿sí? Donde le muestre un overview de las cosas más importantes y después una vez el usuario ve qué quiere adentrarse, qué es relevante para él, entra y va a comenzar a mirar en detalle eso que quiere ver, ¿sí? Y va a poder también tener datos y otras cosas. También aquí en este teníamos contemplado la parte de alertas, que era esto, pues donde dependiendo de las alertas que uno define aquí, uno podrá ver y después irá a vistas especializadas de esas alertas, ¿sí? Entonces era de pronto tú qué comentarios tienes respecto a esto que ves, qué Las alertas están cambiarías. en primera medida, las alertas están muy escondidas. Si hay una alerta, tiene que estar prominente, que se vea. ¿Listo? Bueno, está lo de, voy a hablar un poco de la visión general y los submodelos. A ver,
Yo creo yo creo que hay que pensar, y eso hay que pensarlo, Juan Pablo y doctor Tiberio, hay que pensar una forma de llevar al usuario experto y el usuario no experto. Hay muchos fake news. Si ustedes no se imaginan, de hecho, voy a contar algo. Están haciendo un estudio acá en Cartagena de los que salieron de COVID positivo. De eso, solo el 10% de los pacientes han respondido. El 90% o ha colgado el teléfono, ha negado que tiene COVID, ha dicho que eso es una conspiración. Eso está bien y se lo Sí, digo así porque es así. qué Entonces, enredo, ¿no? hay que tener una página para los tomadores de decisiones y hay que tener una página para el usuario general. Y que esté claramente determinada y que la página de tomadores de decisiones diga, consulta a un experto para interpretar los resultados, un disclaimer, no para constatar resultados. Punto. Estos resultados estos estimadores son resultados de unas investigaciones que se realizaron por la universidad tal y tal. Un disclaimer bien jalado que diga que no es fake news y que es algo para tomar decisiones. Y hacer hacer el ejercicio de pensar como un usuario que no tiene ninguna idea de lo que es modelación, que no sabe que es lo más frecuente en la población pobre de Colombia y en la población no tan pobre y no pobre, de hecho, que incluso informaban que es un porcentaje. Entonces, cuando tú le dices 5%, no, algunas personas no te entienden. Ujú. Entonces hay que decir 5 de cada 100, tomarse el trabajo de poner el 5% y poner como Mm. un label que diga 5 de cada 100, o abajo decir un texto 5 de cada 100. O sea, tomarse el trabajo de pensar como dummy. Sí. No es crudo, no dice Muy interesante. por idiotas, pero no son idiotas. No, O no, sea, no, no, no. exacto, exacto. Yo tengo la filosofía de que yo soy muy ignorante en muchos temas y lo mismo muchas otras personas, muy ignorantes en otros temas. Y, y como soy ignorante en algunos temas, yo no puedo hablar mucho no tengo ni idea de eso. Por ejemplo, yo no cocino. Entonces, no. Entonces, así como unas personas no cocinan, unas personas no tienen capacidad o el entrenamiento para discernir las investigaciones. Y eso hay que entenderlo muy bien. Ya todo a prueba de dummies. En esa página que es para el usuario común, o sea, el usuario general, que no está letrado en investigación, que no está formado en investigación. Y eso me parece muy importante. Es tan importante como decir a los tomadores de decisiones que este es el modelo que deberían usar o que deberían tener en cuenta para esto. Eh, porque si no se va a confundir, se va a diluir el mensaje. Entonces, me parece, Juan Pablo, que Sí. debería cuidarlo seriamente. Y José Tiberio y doctor Tiberio, yo sé que lo está considerando ya. Sí, es muy Y importante esa dimensión. es muy Y ese es importante. un poco uno de los objetivos de estas Ahorita. entrevistas, entre otras, Ángel, es un poco ese feeling pues, que igual el de ustedes es mucho más cercano que el de nosotros. Y, y luego iríamos con esto a por ellos, ¿no? Por ir pues la siguiente iteración, vamos a ir donde un secretario, vamos a ir a donde, ya pues con esto digerido, con todo lo que ustedes nos están diciendo. Pero no, Ya, no, ya para el tema bueno, yo lo voy a separar como ya lo separé entre el usuario general, que no tiene nada que ver con salud, y el usuario de salud. El usuario general, las alertas no le van a servir de mucho, le va a servir cómo va la pandemia. Y como el RT incluso ya está diseminado en toda la población, yo pondría la Sí. curva del RT, que, bueno, eso no está ni siquiera en el proyecto, pero se puede calcular incluso. Pero bueno, con tal de hay que poner un resumen del modelo de un modelo de estos que se estén haciendo y decir, esto está pasando en el país. Entonces, pero bueno, eso falta en el proyecto, no se discutió. Pero bueno, entonces, pero bueno,
Pero es decir, tantos casos hay de COVID en Colombia, tantos muertos, tanto es la tendencia de muerte, tanto es el tiempo de duplicación de la enfermedad. Ujú. Se puede el RT porque eso tiene, algún equipo habría que trabajar en eso, pero si no, no merece con eso. Si no hay nadie trabajando en eso, mejor no. No, de nuestro proyecto no directamente, pero se podría uno conectar a otro proyecto que lo está haciendo. Yo creo que debe haber proyectos. Sería valioso. Por ejemplo, lo del instituto. Tomar como un API de ellos, si ellos lo tienen, y reportarlo. Subirlo y mostrarlo podría ser Sí, una opción. sí, sí. Yo creo que sí, debe Listo. existir, inclusive el mismo INS tiene cosas. Ujú. Sí, Claro, bueno, y con respecto ya al sistema de salud, Juan Pablo, sí. o sea, ¿cómo sería el sistema de salud? Yo considero que como está muy, todavía está muy crudo, por supuesto, Por pero supuesto. está muy, sí, sí, no, no, está bien, pero está muy simple y no se sabe qué se va a desplegar. Entonces, yo sí haría dos resúmenes en el sistema de salud, en lo que es la visualización del sistema de salud. Uno que sea un resumen ejecutivo y otro que sea una página ejecutiva, por decirlo de una manera, y otro que sea una página de resumen ejecutivo, una página diferente que sea ya para explicar un poco Como de consulta, digamos. exactamente a nivel regional, incluso, para que porque los tomadores de decisiones van a ser locales y nacionales. La Ajá, GPS son usuarios para esto. Ya. así es, así es. Ok. Sí, esa es un poco la idea y no, llamar la atención sobre eventualmente tener un resumen interactivo sencillo, pero que sea, que capture ahí al secretario, y otro más de consulta y análisis que es mucho más detallado, ¿sí? Consulte al experto del secretario. ¿Ya me entiendes? Que es el experto del secretario. Ujú. El secretario no va a tener tiempo o alguna otras razones ya evocadas por Ángel de mirar las cosas con detalle. No, pero esa diferenciación es bien, bien interesante. Y lo de pensar siempre en los dummies, eso lo hemos discutido ya con Juan Pablo. Eh, yo creo que eso es muy, muy, muy interesante. Y la idea, la próxima ronda, pues nosotros los vamos a estar molestando, Ángel. La próxima ronda igual ya va a ser con algo que ustedes puedan tocar, ¿sí? Y como digo yo vulgarmente, echar madres de que esa vaina no sirve, que yo no sé qué, no se entiende, ¿sí? Porque esto no está inventado, no hay un teorema que diga esto es lo que hay que hacer. ¿Mm? Entonces, y ese ejercicio que usted ha hecho hoy, eh, que no es fácil de decir, bueno, mi secretario aquí en Cartagena le tocaría hacer esta vaina y tal, ¿sí? Y allá, se me olvidó en Carlos o Oscar, no me acuerdo, si vigila, él sí está mirando la vaina de otra manera. ¿Mm? Y cómo, y cómo pensar en el futuro, no para ahorita, que si vigila, como que le manda un Twitter al secretario de Cartagena, ¿sí? Eso yo anoté aquí lo del WhatsApp y el Twitter, ¿sí? Diciéndole, ajá, mira esta vaina. Y pues en el Twitter no va a decir todo, pero el otro va a tener que mirar porque si se le dijeron del ministerio, lo va a tener que mirar. ¿Mm? Entonces puede ser chévere. Muy chévere. No sé, Juan Pablo, ¿tiene alguna otra cosa para tratar de cumplir nuestra promesa, que son las 4:59? No, yo creo que hay bastante información, toca revisarla, sentarnos igual con las otras entrevistas que hemos hecho y vamos a hacer. El, mañana hablamos con Magda en este plan, ¿sí? O sea, para tratar de hacerla trabajar. Yo trabajando contigo. Chévere. No, muchísimas gracias, Ángel, y estamos en comunicación. Yo lo voy a molestar por mil cosas más, pero pues cuando me ponga el canción me dice, ya no más. Listo.
Muy bien, gracias. No hay problema. Bueno, Muchas gracias, Ángel. Bueno, Juan Pablo, gracias a todos. Muy bien ustedes. entonces un abrazo y chao.